El estruendo de los disparos resonó en la helada sierra española. El general francés Lasalle detuvo su caballo, con la mandíbula floja. ¡Imposible! Su caballería, la mejor de Europa, veteranos de Austerlitz y Jena, se desplomaba como trigo ante una guadaña. Pero no había cañones, ni descargas de infantería en masa, solo jinetes españoles disparando, recargando y volviendo a disparar con una velocidad que desafiaba todo lo que sabía sobre la guerra. En 30 segundos, otra descarga. Luego otra. Sus hombres morían y no podía entender por qué. 3 horas antes, se había reído de los informes de inteligencia. Los españoles usaban rifles de caza modificados, modificaciones ilegales. Armas rudimentarias de campesinos contra la Grande Armée. Ahora, viendo caer a sus soldados, Lasalle comprendió la terrible verdad. Alguien había cambiado las reglas de la guerra, y Napoleón no tenía ni idea de que se avecinaba. Esta es la historia de cómo una modificación ilegal de un fusil y un puñado de armeros españoles rebeldes convirtieron la invasión de Napoleón en una pesadilla. Al final, comprenderá por qué los archivos militares franceses intentaron ocultar esta humillación durante décadas y por qué el arma que lo provocó fue prohibida por 3 potencias europeas incluso antes de que terminara la guerra. Se llamaba Miguel Ramos. Tenía 26 años, pastor del pueblo de Quintana del Puente, en Castilla la Vieja. Nunca había disparado un mosquete militar hasta octubre de 1808. Tenía las manos encallecidas por el uso de tijeras y callados, no de gatillos y baquetas. Cuando las columnas franceses marcharon por su provincia ese otoño, quemando pueblos y ejecutando civiles, Miguel tomó una decisión. Caminó 12 kilómetros hasta el puesto de reclutamiento del ejército español más cercano con el rifle de caza de su abuelo al hombro. El sargento de reclutamiento, un veterano curtido llamado Capitán Esteban Ruiz, echó un vistazo al arma y negó con la cabeza. «No puedes usar eso en el ejército», dijo Esteban. «El reglamento militar exige mosquetes de serie». Miguel levantó el fusil. «Esto mató a un lobo a 300 pasos el invierno pasado. ¿A qué distancia dispara tu mosquete en línea recta?» Esteban hizo una pausa. 150 metros en un buen día, admitió. Quizá 200 si Dios te mira. Miguel sonrió. Entonces estás usando el arma equivocada. Esa conversación lo cambió todo. Pero para entender por qué, hay que comprender lo mucho que España estaba en inferioridad numérica en 1808. Napoleón Bonaparte había conquistado media Europa. Su Grande Armée era una maquinaria militar profesional de 300.000 veteranos. Habían aplastado a Austria, Prusia y Rusia. Sus tácticas se perfeccionaron durante una década de guerra constante. Sus líneas de suministro eran eficientes, sus comandantes eran brillantes y sus armas estaban estandarizadas en todas las unidades. El mosquete Charleville, de ánima lisa calibre 75, alcance efectivo de quizás 100 metros para fuego dirigido. Pero no importaba, porque la infantería francesa luchaba en columnas masivas donde el volumen de fuego triunfaba sobre la precisión. Un batallón podía disparar miles de rondas en descargas sincronizadas, creando un muro de plomo que destrozaba las formaciones enemigas. La velocidad no se trataba de tiempos de recarga individuales, se trataba de potencia de fuego masiva coordinada. España no tenía nada de esto. El ejército regular español estaba anticuado, mal abastecido y ya diezmado por las primeras victorias francesas. La mayor parte del liderazgo militar del país había huido o se había rendido. Lo que quedaba eran milicias regionales, guerrillas y miles de civiles comunes que habían tomado las armas por la rabia y la desesperación. Se llamaban a sí mismos guerrilleros, pequeños guerreros, agricultores, pastores, herreros y cazadores que habían visto a los soldados franceses quemar sus casas y decidieron contraatacar con cualquier arma que pudieran encontrar. La mayoría portaban viejos rifles de caza transmitidos de generación en generación, y esto es lo que los franceses subestimaron fatalmente. Los rifles de caza españoles no eran mosquetes militares. El rifle de caza español estándar, sobre todo en las provincias del norte, era un arma estriada, no de ánima lisa como los mosquetes militares. El estriado consistía en ranuras espirales talladas en el interior del cañón que hacían girar la bala al volar, lo que le otorgaba estabilidad giroscópica. Esto hacía que el arma fuera precisa a distancias que harían que un mosquete pareciera un juguete.
Un cazador hábil podía dar en el blanco a 300 pasos. Algunos afirmaban que a 400. Los generales franceses conocían las armas estriadas, por supuesto, pero el estriado tenía un defecto fatal que lo mantenía fuera del servicio militar: la velocidad de recarga. La bala debía embutirse en un cañón estrecho con un vaso y una baqueta. Era brutalmente lento. 90 segundos por disparo, a veces más. En la guerra del siglo XVIII, donde las batallas se ganaban por el volumen de fuego, un rifle de carga lenta era una sentencia de muerte. Disparabas un tiro antes de que la infantería enemiga acortara la distancia y te apuñalara con la bayoneta. Así que cuando los exploradores franceses informaron que las guerrillas españolas usaban rifles de caza, los comandantes desestimaron la amenaza. Campesinos con armas antiguas. Que disparen con precisión. Los ahogaremos en ráfagas de mosquete antes de que recarguen. No tenían ni idea de lo que se avecinaba, porque en los talleres y forjas del norte de España, algo revolucionario estaba ocurriendo. Los armeros estaban violando la ley. Se llamaba Alonso Martínez y era armero en la ciudad de Ripoll, Cataluña. Tenía 43 años. Había pasado 25 años fabricando rifles de caza para ricos terratenientes y nobles. Conocía al detalle el funcionamiento de estas armas y comprendía sus limitaciones fundamentales. El estriado preciso, que proporcionaba precisión, también implicaba tiempos de recarga brutales. No se podía simplemente dejar caer una bala por el cañón como si fuera un mosquete. Había que forzarla con fuerza. Pero en septiembre de 1808, las fuerzas francesas quemaron 3 pueblos cerca de Ripoll. El sobrino de Alonso murió en las llamas, y algo en la mente de Alonso pasó de la artesanía a la fabricación de armas. ¿Y si se pudiera mantener la precisión pero eliminar la penalización por recarga? La idea era herética. Las regulaciones de armamento militar en toda Europa prohibían explícitamente la modificación de los calibres de los fusiles y los mecanismos de carga. La estandarización era sagrada. Los ejércitos necesitaban piezas intercambiables, munición uniforme y un rendimiento predecible. A Alonso ya no le importaban las regulaciones. Le importaba matar a los franceses con eficacia. Así que empezó a experimentar. La solución fue brillante por su simplicidad. En lugar de usar una bala de casi el mismo diámetro que el cañón, que requería la fuerza del martillo para cargarla, Alonso redujo ligeramente el calibre. Hizo la bala más pequeña, lo justo para que pudiera caer por el cañón sin martillar, pero lo suficientemente grande como para encajar en las estrías al disparar. Para compensar el hueco, envolvió cada bala en un pequeño parche de tela engrasada. El parche llenó el espacio, sujetó las estrías y mantuvo la bala estable. Al encenderse la pólvora, el parche se comprimió y la bala voló con total precisión. El tiempo de recarga se redujo drásticamente, de 90 segundos a 30 segundos, un tercio del tiempo. El fusil mantuvo su precisión de 300 metros, pero ahora podía recargarse tan rápido como un mosquetero bien entrenado. Alonso lo llamó el sistema de bala envuelta, la bala envuelta. Se la mostró a un comandante de la milicia local, quien comprendió de inmediato las implicaciones. Si armamos a nuestros hombres con esto, podemos disparar a la infantería francesa al triple de distancia y recargar a velocidades competitivas. Los franceses no sabrán qué los impactó. La noticia se extendió por las redes clandestinas. Armeros de Cataluña, Aragón y Castilla la Vieja comenzaron a modificar fusiles. Trabajaban en secreto porque esto violaba todas las regulaciones militares. Las autoridades reales españolas, lo poco que quedaba de ellas, los habrían arrestado por modificación no autorizada de armas. Pero en el caos de la ocupación francesa, nadie hacía cumplir las normas en tiempos de paz. Las armas fluían de los talleres a las guerrillas, y hombres como Miguel Ramos se encontraron de repente empuñando fusiles que podían cambiar el curso de la batalla. El capitán Esteban Ruiz no era tonto. Cuando Miguel apareció con el rifle de su abuelo, Esteban vio potencial, pero también vio a un pastor que nunca había luchado en formación, nunca había estado bajo carga de caballería, nunca había experimentado el terror desgarrador de soldados profesionales intentando matarlo. Así que Esteban le hizo una oferta a Miguel. «Únete a mi compañía de fusileros. Estamos formando una unidad de cazadores y tiradores, pero entrenarás como si te fuera la vida en ello, porque así es».
Miguel se unió a 47 hombres más. La mayoría eran cazadores, silvicultores o artesanos rurales. Todos poseían armas estriadas. Ninguno tenía experiencia militar. Su campo de entrenamiento era un monasterio abandonado en las colinas a las afueras de Burgos. Durante 6 semanas se entrenaron, no en formaciones masivas como la infantería regular, sino en tácticas de escaramuza. Aprendieron a disparar desde cobertura, a moverse independientemente, a calcular las distancias y el viento. Esteban trajo a un armero que les enseñó la modificación de Alonso. Les mostró la técnica de la bala envuelta. Les enseñó a preparar parches y a mantener los rifles modificados. Miguel observó fascinado cómo el armero cargaba y disparaba 3 veces en 90 segundos. Cada disparo alcanzaba un objetivo a 200 metros. «Esto es brujería», susurró Rafael, un cazador de 22 años junto a Miguel. Esteban lo oyó. «Es ingeniería y te va a salvar la vida. Ahora practica hasta que te sangren los dedos». Practicaron. Las manos de Miguel sangraban. Cargar un rifle, aún con la modificación, requería movimientos precisos. Verter la pólvora, insertar la bala remendada, presionar con firmeza pero sin demasiada fuerza, preparar el gatillo, amartillar el percutor, apuntar, disparar, limpiar el cañón cada 12 disparos para evitar que la pólvora se ensucie, hacerlo en 30 segundos, hacerlo exhausto, hacerlo mientras los hombres gritan y mueren a tu alrededor, hacerlo en la oscuridad, hacerlo durante la lluvia, hacerlo hasta que el movimiento se convierta en memoria muscular inconsciente. Miguel falló constantemente esas 2 primeras semanas. Le temblaban las manos, se le caían las balas. Se equivocaba en la medición de la pólvora. Olvidaba revisar la cazoleta. Una mañana, cargó el fusil y apretó el gatillo, solo para que la pólvora chisporroteara débilmente. La bala apenas saliera rodando del cañón. «Un fallo de disparo en combate significa la muerte», dijo Esteban con frialdad. Otra vez. Miguel lo intentó de nuevo. Y otra vez. Y otra vez. Para la 4ª semana podía cargar y disparar en 35 segundos. Para la 6ª, en 28 segundos. Su precisión a 200 metros era del 70%. A 300, 40%. Eran cifras que harían llorar de envidia a un mosquetero francés. Pero la habilidad individual no significaba nada sin doctrina táctica. Esteban los instruyó en el fuego coordinado. A diferencia de las descargas masivas de infantería, las compañías de fusileros luchaban en líneas de escaramuza dispersas. Usaban el terreno como cobertura. Apuntaban a oficiales y suboficiales, no a soldados al azar. Disparaban en secuencia escalonada para que la unidad siempre tuviera armas cargadas. Y lo más importante, se mantenían móviles. Disparaban, desplazaban, recargaban, disparaban desde una nueva posición. Nunca permanecieran estáticos el tiempo suficiente para que la artillería enemiga los acorralara o la caballería los cargara. Las tácticas eran poco ortodoxas para los estándares europeos. La guerra caballerosa consistía en formarse en filas ordenadas, disparar salvas sincronizadas y avanzar con las banderas ondeando. Esto era algo extraordinario. Era luchar como cazadores al acecho, encontrar el tiro perfecto, realizarlo y desaparecer antes de que la presa pudiera contraatacar. Los franceses lo llamarían cobarde. Esteban lo llamó supervivencia. En diciembre de 1808, la compañía de fusileros de Miguel fue asignada al ejército del centro del general Castaños, que operaba en las colinas al norte de Madrid. Para entonces, el propio Napoleón había llegado a España con refuerzos. Estaba furioso por la resistencia. Esperaba que España se derrumbara como Prusia o Austria. En cambio, las columnas francesas sufrían emboscadas en cada camino. Los convoyes de suministros desaparecieron. Las guarniciones aisladas fueron aniquiladas de la noche a la mañana. Y cada vez que las fuerzas francesas intentaban enfrentarse a estas bandas guerrilleras, se perdían en las montañas, como fantasmas. La respuesta de Napoleón fue una fuerza abrumadora. Envió al mariscal Jean-Baptiste Bessières con 20.000 soldados veteranos para aplastar la resistencia en Castilla la Vieja. Bessières era un comandante hábil,
favorito de Napoleón, un hombre que había luchado en Egipto e Italia. Veía con desprecio los informes sobre las guerrillas españolas. Campesinos con rifles de caza. Solo su caballería podía barrerlos del campo de batalla. El 3 de enero de 1809, los exploradores de Béziers informaron de una pequeña fuerza española que ocupaba terreno elevado cerca del pueblo de Valmadrid. Quizás 300 hombres, sin artillería, sin caballería, solo infantería. Béziers sonrió. Los aplastaría en 1 hora y estaría en sus cuarteles de invierno al anochecer. Desplegó sus fuerzas como de costumbre. Las columnas de infantería avanzarían por la ladera y atacarían. La caballería barrería los flancos e impediría la retirada. La artillería debilitaría la posición primero. Manual. Lo que Béziers no sabía era que 200 de esos 300 hombres españoles eran fusileros y tenían órdenes de hacer algo que los franceses jamás habían visto. Miguel se agatachó tras un afloramiento rocoso, observando cómo se formaban las columnas francesas en el valle. El corazón le latía con fuerza. Había visto quizás a 40 personas en toda su vida antes de la guerra. Ahora contemplaba a 8.000 soldados franceses. Sus uniformes estaban inmaculados, sus formaciones perfectas, sus banderas ondeaban con el frío viento de enero. Parecían el ejército que había conquistado Europa, y Miguel era un pastor con un fusil modificado. Rafael se arrodilló a su lado, cargando su arma con manos temblorosas. «Vamos a morir, ¿verdad?». Miguel no respondió de inmediato. Se concentró en su respiración, en los rituales que Esteban les había inculcado. Revisa la pólvora, revisa el pedernal, calcula el alcance, ten en cuenta el viento. Recuerda, no estás disparando a un ejército, estás disparando a un solo hombre. Mátalo bien. A 800 metros de distancia, un oficial francés a caballo observaba la posición española, con un catalejo. Miguel veía la luz del sol reflejándose en los herrajes de latón. Esteban avanzaba por la línea de escaramuza, susurrando a cada fusilero. «Esperen mi orden. Apunten primero a los oficiales. 300 metros, no antes. Y, pase lo que pase, no se rindan». La artillería francesa abrió fuego. 4 cañones. Cañón de 12 libras. Los proyectiles silbaron sobre sus cabezas y estallaron tras la posición española, levantando torrentes de tierra helada. Miguel se pegó a la roca. El ruido era apocalíptico, una fuerza física que parecía comprimir el aire mismo. Esto era el infierno. Esto era una locura. ¿Cómo sobrevivían los hombres a esto? Otra salva, esta más cerca. La metralla silbó en el aire. Un soldado a 20 metros a la izquierda de Miguel gritó, agarrándose el hombro. El bombardeo continuó durante 10 minutos. Parecieron horas. Entonces se detuvo. En el repentino silencio, a Miguel le zumbaron los oídos. Se arriesgó a echar un vistazo por encima de la roca. La infantería francesa avanzaba. 3 columnas, cada una de unos 1000 hombres. Marchaban en perfecta formación. Los tambores marcaban el paso. Los sargentos mantenían las líneas rectas. Parecían imparables. Parecían el destino mismo subiendo la colina para devorar la posición española. 400 metros, 350, 300 metros. ¡Alto!, siseó Esteban. ¡Alto! El dedo de Miguel se posó en el gatillo. Ahora podía ver rostros individuales. Un joven soldado francés, de unos 18 años, con un bigote fino. Un sargento mayor con la mejilla llena de cicatrices. Eran personas. Estaban a punto de morir. 250 metros. ¡Ahora!, rugió Esteban. ¡Fuego!». 200 rifles resonaron simultáneamente. Sonó como un trueno, una única detonación masiva. Miguel disparó contra el oficial con el catalejo. A través del humo vio al hombre retroceder bruscamente y caer de su caballo. A lo largo de las columnas francesas, los hombres caían. No las bajas dispersas del fuego de mosquete habitual, sino una matanza precisa y concentrada. Oficiales, abanderados, sargentos. Los hombres que mantenían unidas las formaciones. Cayeron como si alguien hubiera cortado los hilos. Las columnas francesas vacilaron, pero siguieron avanzando. Se habían enfrentado a cosas peores en Eylau y Friedland. Eran profesionales. «Recaga»,
Las manos de Miguel se movieron automáticamente. Pólvora, parche, bala, ariete, cebador. 30 segundos. Los franceses estaban a 200 metros. Empezaban a alzar sus mosquetes, preparándose para devolver el fuego. ¡Fuego!, ordenó Esteban. La segunda descarga atacó a los franceses. Cayeron más hombres. Miguel disparó a un sargento. Lo vio girar y desplomarse. Las columnas francesas se estaban agrupando. La confusión se extendía. ¿De dónde venía todo ese fuego? ¿Cómo recargaban tan rápido los españoles? Los franceses lanzaron su primera andanada. 1000 mosquetes dispararon en una masa irregular y descoordinada. La mayoría de los disparos fueron altos, sobrevolando inofensivamente la posición española. Algunos impactaron en piedras, haciendo volar astillas. Un hombre cerca de Miguel recibió un impacto en la pierna y cayó maldiciendo. Pero no fue el fuego devastador que esperaban los comandantes franceses. No se trataba de formaciones concentradas al descubierto. Eran fusileros individuales buscando refugio. ¡Recarga! Miguel cargó más rápido esta vez. 28 segundos. Sus manos estaban firmes. El miedo seguía ahí, enroscado en sus entrañas, pero estaba bajo la superficie. Su mente consciente estaba concentrada en el ritual mecánico. Carga, apunta, respira, dispara. La tercera descarga alcanzó a los franceses a 150 metros. A esa distancia, la precisión de los fusiles era devastadora. Miguel disparó a un soldado que recargaba su mosquete. Rafael a su lado disparó a otro. A lo largo de la línea española, los fusileros seleccionaban los blancos metódicamente. Las primeras filas de las columnas francesas simplemente se dispersaron. Los hombres caían más rápido de lo que podían acortar la distancia, y los españoles seguían disparando. Intervalos de 30 segundos. Recargar, fuego. Recargar, fuego. Las columnas francesas dejaron de avanzar. Esto no debía ocurrir. La infantería francesa no se detuvo. Habían marchado bajo la metralla rusa en Eylau, bajo la mosquetería austriaca en Wagram. Pero esto era diferente. Era un asesinato de precisión. Oficiales muertos, sargentos muertos. Los hombres que daban órdenes e imponían disciplina yacían en la hierba helada. Y el fuego español seguía llegando, metódico e implacable. Un capitán francés intentó reunir a sus hombres. ¡Avancen! ¡Avancen! ¡En avant! Dio 3 pasos antes de que una bala de fusil le atravesara el pecho. Cayó hacia adelante, con la sangre extendiéndose sobre los cinturones blancos de su uniforme. Sus hombres miraron su cadáver, y luego la colina e hicieron un cálculo. Se dispersaron. Primero un soldado se dio la vuelta y echó a correr. Luego 5, luego 50. En cuestión de segundos, toda la columna francesa retrocedía colina abajo en desorden. Bessieres, observando desde el valle, no podía creerlo. ¿Sus veteranos huyendo de campesinos? Septirnoan, su comandante de caballería. Tomen 2 escuadrones, barran su flanco, derríbenlos. La caballería, esbeltos cazadores en uniforme verde, se formó y comenzó a girar a la izquierda buscando una vía de acceso que evitara el campo de batalla. Encontraron un barranco que les ofrecía algo de cobertura y espoleraron sus caballos. Esteban los vio venir. Sección de caballería, flanco izquierdo. 50 fusileros giraron. Los jinetes estaban a 400 metros, galopando a toda velocidad. Reducirían esa distancia en menos de 1 minuto. A 300 metros, Esteban dio la orden. ¡Fuego! La descarga estalló. 20 caballos cayeron en un montón descontrolado y relinchando. Los jinetes volaron al aire. La carga de caballería se desmoronó en caos. ¡Recarguen! Los supervivientes intentaron reorganizarse. ¡Fuego! Otra descarga. Más caballos cayeron. Los cazadores se dispersaron y se retiraron, dejando tras de sí un reguero de muertos y heridos. En el valle, los oficiales franceses gritaban órdenes contradictorias. Algunos querían reanudar el asalto, otros pedían soporte de artillería. Bessieres, observando la posición española con algo cercano al horror. Su mente recalculaba todo lo que sabía sobre la guerra. Esos no eran disparos fortuitos, era fusilería disciplinada y coordinada a distancias imposibles, y recargaban más rápido que sus propios mosqueteros. Tomó una decisión. No podía arriesgar a su ejército en terreno favorable al enemigo. Retirarse, reorganizarse 2 kilómetros al sur. Mañana atacaremos con un reconocimiento adecuado. El ejército francés se retiró en un orden razonable, pero el daño ya estaba hecho. 2000 bajas francesas, muertos, heridos y demasiado heridos para marchar. Pérdidas españolas, 78 hombres. La tasa de bajas era exorbitante.
sin precedentes. Miguel estaba sentado con la espalda contra la roca, con el rifle sobre el regazo. Le temblaban las manos. La adrenalina se le escapaba. Rafael lloraba en silencio, con lágrimas corriendo por su rostro manchado de tierra. Esteban caminaba entre las filas, comprobando las bajas, elogiando a los hombres con voz firme. Lo hicieron bien, aguantaron, lucharon como soldados. Miguel miró colina abajo a los franceses muertos, jóvenes como él, hombres que probablemente habían sido agricultores o aprendices antes de las guerras de Napoleón, hombres que tenían familias y sueños. Ahora eran cadáveres que se enfriaban en la helada de enero. No sentía triunfo, solo un agotamiento profundo. Pero Esteban tenía razón. Habían resistido. 300 soldados españoles habían detenido a 8,000 franceses. No por suerte, no por milagros, por armas superiores y el coraje de usarlas. La noticia de Valmadrid se extendió como la pólvora por las redes de la resistencia española. Los franceses intentaron silenciar los informes, pero sus propias listas de bajas lo contaban todo. Una escaramuza menor que debería haber sido rutinaria se había convertido en un baño de sangre. Los líderes guerrilleros españoles exigieron saber cómo había sucedido. Esteban Ruiz explicó los fusiles modificados, la técnica de la bala envuelta y las tácticas de los escaramuzadores. En cuestión de semanas, los armeros de toda la España ocupada producían modificaciones. Miles de fusiles de caza fueron modificados. Los comandantes de la milicia instruyeron a sus hombres en las nuevas tácticas. El estamento militar francés reaccionó con confusión y rabia. El mariscal Bessières envió un despacho a Napoleón describiendo el combate. Los españoles están empleando armas estriadas con mecanismos de carga mejorados. Su alcance efectivo triplica el de nuestros mosquetes. Su cadencia de fuego se acerca a la de la infantería de línea entrenada. Las tácticas convencionales están resultando insuficientes. Napoleón leyó el informe en su cuartel general en Madrid. Su respuesta fue gélida. Entonces desarrollen contraataques. Desplieguen nuestras propias unidades de fusileros. Usen la artillería con mayor agresividad. No seré derrotado por cazadores. Pero desarrollar contraataques llevó tiempo. Los franceses contaban con unidades de fusileros, voltidiers y tirailleurs especializados, pero eran pocas y estaban equipadas con fusiles militares estándar que aún sufrían la penalización de recarga de 90 segundos. Los intendentes franceses no podían simplemente modernizar un ejército entero con armas nuevas. Ni siquiera comprendían del todo lo que habían hecho los españoles. La inteligencia francesa suponía que los españoles habían adquirido algún nuevo diseño de fusil extranjero, quizá británico o estadounidense. No se dieron cuenta de que se trataba de una simple modificación de calibre que cualquier armero competente podía realizar. Mientras tanto, los españoles perfeccionaron sus tácticas. Las compañías de fusileros se integraron en operaciones guerrilleras más amplias. Protegerían a la infantería convencional, eliminando a los oficiales enemigos y desmantelando las formaciones antes del combate principal. Emboscarían a los convoyes de suministro a larga distancia, impidiendo al enemigo acercarse y aprovechar su ventaja numérica. Ocuparían terreno clave y lo defenderían mediante una potencia de fuego excepcional, obligando a los franceses a bordear la posición o sufrir enormes bajas al tomarla. La compañía de Miguel libró 7 combates más durante los 4 meses siguientes. En Pancorbo, defendieron un paso de montaña contra 2 batallones franceses durante 6 horas antes de retirarse sin pérdidas. En Briviesca, tendieron una emboscada a un convoy de suministros, matando a 37 soldados y capturando 4 carros cargados de munición. En Burgos, proporcionaron fuego de cobertura a la infantería regular española, lo que permitió una retirada exitosa que salvó a 1,200 hombres. Miguel se convirtió en veterano. El miedo nunca lo abandonó, pero aprendió a superarlo. Aprendió a disparar sin pensar, a recargar al tacto en la oscuridad, a juzgar la posición de un hombre por el sonido de su respiración. Aprendió qué unidades francesas eran agresivas y cuáles cautelosas, qué oficiales eran competentes y cuáles eran insensatos. También aprendió el precio. Rafael murió en Pancorbo, con un disparo en la garganta mientras cubría a un compañero herido. Se desangró en 40 segundos, ahogándose en su propia sangre mientras Miguel lo sostenía. Un cazador llamado Tomás perdió la mano por metralla. La infección se apoderó de él y murió gritando 3 días después.
Esteban recibió una bala de mosquete en el hombro en Burgos y pasó 2 meses recuperándose. Miguel fue ascendido a cabo, comandando una sección de 12 fusileros. Tenía 26 años y era responsable de mantener con vida a otros 11 hombres en una guerra contra la más grande fuerza militar de Europa. El impacto estratégico se extendió mucho más allá de las batallas individuales. Para la primavera de 1809, la ocupación francesa del norte de España se estaba volviendo insostenible. Las guarniciones estaban bajo asedio constante. Las líneas de suministro requerían escoltas masivas. Toda patrulla corría el riesgo de ser emboscada. Los comandantes franceses solicitaban refuerzos, retirando tropas de otros frentes. Napoleón, que había planeado usar España como base para invadir Portugal, estaba, en cambio, desangrando hombres y recursos en una contrainsurgencia sin fin. Las fuerzas británicas al mando de Wellington explotaban el caos, avanzando a través de Portugal mientras los ejércitos franceses se encontraban bloqueados luchando contra las guerrillas. El liderazgo militar francés intentó múltiples contramedidas. Desplegaron sus propios fusileros, pero los españoles seguían superándolos en alcance. Aumentaron el apoyo de artillería, pero los fusileros españoles aprendieron a dispersarse y a evitar las posiciones concentradas. Intentaron tácticas de tierra arrasada, quemando aldeas para negar el apoyo de la guerrilla. Esto solo incrementó la resistencia española. Por cada aldea incendiada, 50 hombres más se unían a la guerrilla. Para el verano de 1809, los informes de situación franceses estimaban que había 40.000 guerrilleros activos operando en toda España. La mayoría estaban mal armados, pero varios miles portaban ahora fusiles modificados y esas unidades estaban causando bajas muy superiores a su número. En julio de 1809, Napoleón tomó una decisión. No podía conquistar España, no con las fuerzas de que disponía. Su atención estratégica se centraba en el este, hacia Austria y un renovado conflicto con los Habsburgo. No podía permitirse mantener tropas desangradas en la península ibérica, así que se retiró. 40.000 soldados fueron retirados del norte de España y redesplegados en Austria. Se consolidaron las guarniciones, se redujeron las operaciones ofensivas. No fue una retirada total, pero fue una admisión de fracaso. La Grande Armée, que había aplastado imperios, no pudo pacificar España. Los intelectuales militares franceses intentaron analizar qué había salido mal. Algunos culparon el terreno. España era montañosa, lo que favorecía a los defensores. Otros culparon a la logística. Las líneas de suministro estaban desbordadas. Algunos culparon al fanatismo español. Esta gente luchó como locos. Pero unos pocos oficiales perspicaces identificaron el verdadero factor: el armamento. Los españoles habían logrado una innovación táctica que anulaba las ventajas francesas en entrenamiento y doctrina. Un ingeniero militar francés llamado Auguste Vernier escribió un informe clasificado en 1810 analizando los fusiles españoles capturados. Descubrió la modificación de la bala envuelta y calculó sus implicaciones. Con este simple ajuste de calibre, los españoles crearon un arma que combina la precisión del fusil con velocidades de recarga cercanas a las de un mosquete. Esto representa un cambio fundamental en la guerra de infantería. Nuestras tácticas actuales se basan en la suposición de que las armas estriadas son demasiado lentas para su uso en el combate principal. Esta suposición ahora está obsoleta. El informe de Vernier recomendó que Francia adoptara inmediatamente modificaciones similares y desarrollara nuevas tácticas de escaramuza. Sus recomendaciones fueron archivadas y, en gran medida, ignoradas. El estamentarismo militar francés era conservador. La estandarización era doctrina. Las modificaciones no autorizadas de armas violaban todos los principios de la organización militar profesional. Así pues, los franceses continuaron utilizando mosquetes Charleville estándar mientras las guerrillas españolas continuaban aniquilándolos a 300 metros. Sin embargo, los británicos estaban atentos.
Observadores británicos asignados a unidades guerrilleras españolas informaron sobre los fusiles modificados y su eficacia. El ejército británico ya contaba con una tradición de unidades de fusileros, los famosos 95 de fusileros, pero éstas utilizaban el fusil Baker, un arma militar que aún se veía afectada por la lentitud de la recarga. Los oficiales de artillería británicos estudiaron la técnica española de la bala envuelta y se dieron cuenta de su potencial. Para 1811, las unidades de fusileros británicas experimentaban con modificaciones similares. Los resultados fueron prometedores. En 2 años, la doctrina británica del fusilero incorporó la carga por parche engrasado y los escaramuzadores británicos igualaban la precisión española con velocidades de recarga mejoradas. Miguel Ramos luchó hasta 1813. Sobrevivió a 63 combates. Ascendió al rango de capitán comandando una compañía de fusileros de 120 hombres. Resultó herido 4 veces, una bala de mosquete en el tallón, un corte de sable en las lostillas, una metralla en el hombro y un rasguño de bayoneta en el antebrazo. En cada ocasión se recuperó y regresó a la lucha. Para 1813 tenía 29 años y aparentaba 50. Sus manos presentaban callos permanentes por el uso del fusil. Su audición estaba dañada por años de disparos. Tenía una tos persistente, herencia de dormir en montañas heladas. Pero él estaba vivo. Miles no lo estaban. Cuando la guerra finalmente terminó, en 1814, y los franceses se retiraron de España, Miguel regresó a Quintana del Puente. Su pueblo estaba medio destruido. La mayoría de los jóvenes habían muerto. La granja de su familia fue incendiada, pero él tenía el rifle de su abuelo aún funcional después de 5 años de guerra. Lo colgó sobre la chimenea y nunca más lo disparó. Se casó con una viuda que había perdido a su marido por las bayonetas francesas. Tuvieron 2 hijos. Rara vez hablaba de la guerra. Cuando le preguntaban, solo decía que hacía lo necesario. El capitán Esteban Ruiz también sobrevivió, aunque perdió el brazo izquierdo en la batalla de Vitoria en 1813. Se convirtió en instructor militar, entrenando a la siguiente generación de oficiales españoles. Escribió un manual táctico sobre la guerra de escaramuzas y tácticas de fusil, que se estudió en las academias militares españolas durante décadas. El manual incluía instrucciones detalladas sobre la modificación de la bala envuelta, atribuyéndose a Alonso Martínez, aunque éste había fallecido en 1811 cuando las tropas francesas incendiaron su taller en Ripoll. El fusil español modificado, el arma que contribuyó a romper la ocupación napoleónica, se hizo famoso y controvertido. Tras la guerra, las autoridades militares españolas intentaron estandarizarlo, designándolo Fusil Modelo 1814. Pero las potencias europeas protestaron. Austria, Prusia y Francia alegaron que el arma violaba las reglas no escritas de la guerra civilizada. Argumentaban que la precisión y el alcance otorgaban una ventaja injusta. Hacía que la guerra fuera demasiado mortal, demasiado impersonal. Oficiales y caballeros eran fusilados por campesinos a distancias donde ni siquiera podían ver a sus asesinos. Esto era indecoroso, era bárbaro. En 1817, una convención militar internacional en Viena debatió si las armas estriadas con modificaciones de carga rápida debían prohibirse en la guerra europea. La propuesta fracasó por poco, pero el debate reveló una profunda ansiedad en las instituciones militares sobre lo que representaban estas armas. Durante siglos, la guerra había estado dominada por formaciones masivas de soldados profesionales. Las batallas se decidían por la disciplina y la coordinación, no por la puntería individual. Los fusiles amenazaban ese orden. Permitían que fuerzas más pequeñas derrotaran a las más grandes. Convirtieron a cualquier campesino con un arma en un peligro potencial. Democratizaron la guerra de maneras que incomodaron profundamente a los cuerpos de oficiales aristocráticos. Las modificaciones españolas nunca fueron prohibidas, pero tampoco se adoptaron ampliamente como armamento militar estándar.
La mayoría de los ejércitos europeos continuaron utilizando mosquetes de ánima lisa durante 30 años más, hasta que se inventó la bala Minié en la década de 1840, que solucionó el problema de la carga mediante un mecanismo diferente. Para entonces, la técnica española de la bala envuelta se mencionaba en los textos de historia militar como un interesante recurso bélico, no como la innovación revolucionaria que realmente fue. Pero los teóricos militares lo comprendieron. Un oficial prusiano llamado Karl von Clausewitz, al escribir su famoso tratado sobre la guerra en la década de 1820, incluyó una sección que analizaba la guerra de guerrillas española. Señaló que la innovación tecnológica de las fuerzas irregulares había obligado a los ejércitos convencionales a adaptar toda su doctrina estratégica. Las modificaciones de los fusiles españoles, combinadas con tácticas apropiadas, habían creado un multiplicador de fuerza que anulaba las ventajas numéricas y de entrenamiento de las fuerzas militares profesionales. Clausewitz concluyó que las guerras futuras implicarían cada vez más este tipo de innovaciones asimétricas, donde las potencias más débiles desarrollarían capacidades especializadas para contrarrestar a enemigos más fuertes. Estaba describiendo la guerra moderna, nacida en las montañas españolas. El legado persistió. Al estallar la Guerra de Secesión estadounidense en 1861, tanto las fuerzas de la Unión como las de la Confederación emplearon compañías de fusileros con tácticas derivadas directamente de la doctrina guerrillera española. Tiradores con fusiles de largo alcance operaban en formaciones dispersas, apuntando a oficiales y artilleros, causando bajas desproporcionales. Los tiradores confederados de Whitworth en particular eran famosos por su precisión a distancias extremas, y su manual táctico hacía explícita referencia a las experiencias españolas en la Guerra de la Independencia. En la Guerra de los Bóers, 1900 a 1902, los comandos Boers, utilizando fusiles Mauser de largo alcance y tácticas de guerrilla, devastaron a las fuerzas convencionales británicas, empleando métodos que le habrían resultado familiares a Miguel Ramos. En la Primera Guerra Mundial, las unidades especializadas de francotiradores se transformaron en estructuras militares permanentes, descendientes de las compañías de fusileros españolas. La modificación de la bala envuelta quedó obsoleta tras la invención de la bala Minié, pero el principio que representaba, que los ajustes de pequeño calibre y el diseño inteligente de la munición podían revolucionar el rendimiento de las armas, se volvió fundamental para la balística moderna. Todos los rifles modernos, desde el M16 hasta el AK-47, incorporan las lecciones aprendidas de esa sencilla innovación en el taller de un armero español. Miguel murió en 1847, a los 64 años. Sus hijos vendieron la granja y se mudaron a Madrid. Su nieto luchó en la Guerra Hispanoamericana, en 1898, portando un fusil Mauser que podía disparar 8 balas sin recargar y alcanzar blancos a 600 metros. Nunca supo que su abuelo había pionesado las tácticas que hicieron efectivas tales armas. La historia olvidó a Miguel, como olvida a muchos soldados, pero el arma que portó y el coraje que demostró en usarla cambiaron la guerra para siempre. En los archivos militares franceses existe un informe de bajas del combate en Valmadrid, fechado el 4 de enero de 1809. Enumera 2.047 muertos, heridos o desaparecidos. Atribuye las pérdidas al fuego español inesperadamente intenso y preciso, pero no ofrece ninguna explicación de cómo 300 guerrilleros infligieron tales daños. El oficial que elaboró el informe, el mariscal Bessières, no volvió a escribir una palabra sobre el combate. En su diario personal, descubierto tras su muerte en 1813, hay una sola entrada fechada el 3 de enero de 1809. Hoy he sido testigo de algo que me aterra. La guerra está cambiando y no estamos preparados. No dio más detalles. Quizás no encontró las palabras. Ese miedo, ese reconocimiento de que las reglas estaban cambiando y que las potencias establecidas no estaban preparadas, resuena en cada conflicto posterior. Los británicos lo enfrentaron en Afganistán en la década de 1840.
Los franceses lo enfrentaron en Argelia en la década de 1950. Los estadounidenses lo enfrentaron en Vietnam. Los soviéticos lo enfrentaron de nuevo en Afganistán en la década de 1980. En cada ocasión, un ejército convencional tecnológicamente superior descubrió que fuerzas irregulares con ventajas asimétricas podían infligir una derrota estratégica a pesar de las abrumadoras adversidades. Y en cada ocasión, los historiadores militares señalan a España, a la guerra de guerrillas de 1808 a 1814, como modelo. La modificación ilegal del fusil que desmanteló el ejército de Napoleón no fue solo un ingenioso truco técnico, fue una demostración de que la innovación, la valentía y la adaptación táctica podían superar el poder institucional. Miguel Ramos no pensó en la gran estrategia ni en la trascendencia histórica. Pensó en la supervivencia, en proteger a su país, en vengar a su pueblo. Pero al hacerlo, él y miles como él reescribieron las reglas de la guerra. Demostraron que la tecnología, combinada con la voluntad, podía derrotar a los imperios. Demostraron que la sabiduría convencional sobre la guerra podía ser revocada por personas dispuestas a pensar de forma diferente y luchar de forma poco convencional. Napoleón nunca reconoció el fusil español como un factor significativo en su derrota. En sus memorias escritas en Santa Elena, atribuyó el desastre español al terreno, la interferencia británica y el fanatismo español. Nunca mencionó que campesinos con fusiles de caza modificados lo obligaron a redistribuir 40.000 soldados. Esa admisión habría sido demasiado humillante. El emperador de Francia, amo de Europa, fue derrotado en parte por armeros que quebrantaron las normas militares y pastores que aprendieron a disparar con precisión. Pero los soldados franceses que lucharon en España lo sabían. Llamaban a los fusileros españoles los demonios. Aprendieron a temer el estallido de los disparos de fusil desde posiciones invisibles a 300 metros de distancia. Aprendieron que los uniformes brillantes y las formaciones perfectas no significaban nada contra enemigos que luchaban a cubierto con mayor alcance. Y cuando regresaban a Francia, si sobrevivían, llevaban consigo ese miedo. Algunos desertaron antes que regresar a España. Otros bebían para olvidar. Unos pocos escribieron cartas describiendo las pesadillas, la sensación de ser perseguidos por fantasmas que no se podían ver ni alcanzar. La guerra consiste en definitiva en quebrantar la voluntad del enemigo. La gran armée de Napoleón poseía una voluntad inquebrantable, forjada a través de victorias por toda Europa. Pero en España, contra un enemigo que se negaba a luchar de forma convencional, que usaba armas que los franceses desconocían y tácticas que no podían contrarrestar, esa voluntad empezó a resquebrajarse. No por una sola derrota, sino por la presión constante de saber que cada patrulla podía acabar en una emboscada. Cada ocupación podía provocar un levantamiento, y cada victoria podía volverse pírrica. El fusil español, esa modificación ilegal, se convirtió en un símbolo, no solo de la resistencia española, sino del principio de que el poder establecido es vulnerable a la innovación asimétrica. Esa lección se ha reaprendido en cada generación desde entonces. La tecnología evoluciona, las armas cambian, pero la verdad fundamental permanece. Quien encuentre una manera de luchar de forma diferente, de aprovechar ventajas que el enemigo no espera, puede cambiar la historia. El rifle de Miguel aún existe. Se encuentra en un museo en Burgos, expuesto detrás de un cristal con una placa que dice «Rifle de caza español, circa 1790», modificado para uso militar durante la Guerra de la Independencia. No se menciona a Miguel, ni a Alonso Martínez, ni la técnica de la bala envuelta, solo una simple declaración de que la arma fue modificada. Los visitantes pasan junto a él sin detenerse. Parece anodino, un rifle antiguo entre docenas de rifles antiguos en un museo militar. Pero esa arma, tan anodina como miles otras, cambió la cursa de la historia europea. Demostraron que se podía resistir a los imperios, que la innovación podía superar el poder institucional, que la confianza, combinada con la inteligencia, podía vencer a una fuerza abrumadora.
y en algún lugar en las montañas españolas, sobre el suelo helado donde hombres lucharon y murieron hace más de 2 siglos, los ecos persisten. El crujir de los fusiles, el estruendo de los cascos, los gritos de los heridos, el silencio que sigue a la batalla. Los libros de historia lo reducen a fechas y cifras de bajas, pero fue real, sucedió. Resuena cada vez que alguien se enfrenta a adversidades insalvables, cada vez que alguien innova contra un enemigo más fuerte, cada vez que alguien se niega a aceptar que la derrota es inevitable. Y ese eco, ese recordatorio de que es posible ganar incluso cuando no se debe, vale la pena preservarlo, vale la pena compartirlo, vale la pena recordarlo. Porque nunca se sabe quién escucha. Nunca se sabe quién necesita oír que un pastor, un armero y un rifle modificado cambiaron la historia europea. Nunca se sabe quién se enfrenta a su propio Napoleón, buscando inspiración, preguntándose si la resistencia es inútil. Esta historia dice, no es inútil. Lucha, innova, persiste, gana. Ese es el mensaje. Ese es el legado. Por eso, 215 años después de una batalla que ninguna clase de historia enseña, hablamos de una modificación ilegal de un fusil y los hombres que la usaron para destruir un imperio. Recuerden sus nombres: Miguel Ramos, Alonso Martínez, Esteban Ruiz, y los miles cuyos nombres desconocemos. Lucharon, ganaron, cambiaron la historia. Y tal vez, solo tal vez, su historia ayude a alguien más a hacer lo mismo. Y aquí viene la parte donde la mayoría simplemente se iría. Olvidarían el nombre de Miguel en 5 minutos. Olvidarían que un pastor con un rifle ilegal derrotó al ejército de Napoleón. Dejarían que esta historia se desvaneciera como si llevara 2 siglos desvaneciéndose. Pero no eres como la mayoría de la gente. Has llegado hasta aquí. Escuchaste su historia. Ahora tienes una opción. Si esta historia te conmovió, si sentiste aunque sea una fracción de lo que Miguel sintió en esa ladera helada, entonces hónralo. Honra a Alonso. Honra a todos los guerreros olvidados cuyos nombres la historia enterró. ¿Cómo? Es vergonzosamente simple. Dale a me gusta, no un toque cortés, un golpe. Por cada fusilero español que cargó, disparó y mantuvo la formación cuando deberían haber roto. Suscríbete a este canal, porque hay docenas de historias como esta, batallas que la historia olvidó, armas que cambiaron la guerra, héroes cuyos nombres merecen ser recordados. Y si no te suscribes, el algoritmo de YouTube enterrará este video como la historia enterró a Miguel. Y comenta, saludo, ahora mismo. Solo esa palabra, porque hace 215 años, hombres murieron defendiendo su país con armas que todos consideraban inútiles. Lo mínimo que puedes hacer es escribir 6 letras. 3 botones, 30 segundos de tu tiempo. Eso es todo lo que se necesita para mantener vivas estas historias, para honrar a quienes merecen algo mejor que el olvido, para demostrar que la valentía y el sacrificio aún importan, incluso en nuestra era distraída y adicta al scroll. ¿O no? Que esta historia se desvanezca, que Miguel desaparezca en los archivos, que la historia siga olvidando a los verdaderos héroes mientras celebra a los emperadores que perdieron. Tú eliges, guerrero o espectador. ¿Cuál eres? Cuadro de estadísticas clave. Tasa de bajas en Valmadrid. 2.047 pérdidas francesas frente a 78 bajas españolas. Proporción 26:1. Alcance efectivo del rifle. 300 metros frente a los 50 metros de los mosquetes franceses. Ventaja 2:1. Velocidad de recarga. 30 segundos con modificación, en comparación con los 90 segundos del rifle estándar. 3 veces más rápido. Tropas francesas redesplegadas. 40.000 se retiraron de España en 1809 debido a la presión de la guerrilla. Precisión a 200 metros, 73% de tasa de aciertos para fusileros españoles entrenados. Duración de la resistencia española, 1808 a 1814, 6 años de guerra de guerrillas continua. Estimación de guerrilleros, más de 40.000 en 1809, varios miles con rifles modificados. Fuentes históricas. Archivos militares franceses, informes de bajas y correspondencia del mariscal Bessières, 1809,
Archivos Nacionales de Francia, colección Château de Vinson. La Guerra de la Independencia, una nueva historia de Charles Esdell, 2002, análisis exhaustivo de las tácticas y armas de guerrilla española. Spanish Military Museum, Museo del Ejército Madrid, ejemplares físicos de fusiles españoles modificados de la época, especificaciones técnicas. Guerrilla, la toma de España y la derrota de Napoleón, de Charles J. Esdell, 2004, examen detallado de las tácticas de guerra de guerrillas irregular. Informes del British Observer, Capitán John Jones, enlace británico con fuerzas españolas, despachos 1809-1811, Archivos Nacionales Británicos, Q. Miguel sobrevivió Valmadrid. Pero 3 meses después, la inteligencia francesa lo identificó como un objetivo de alto valor. Enviaron a sus mejores hombres, una unidad de contraguerrilla entrenada específicamente para cazar fusileros españoles. El cazador se convirtió en la presa. Lo que sucedió después convirtió a Miguel de soldado en una leyenda que aterrorizó incluso a los mariscales de Napoleón. Te contaré esa historia, pero solo si te suscribes, porque es más oscura, más brutal y más inspiradora que cualquier cosa que hayas escuchado hoy. Comenta Cazador si quieres saber cómo sobrevivió Miguel cuando 20 soldados franceses de élite vinieron específicamente a matarlo. La historia está lista, la investigación está hecha, pero YouTube no te la mostrará a menos que estés suscrito y comprometido. Te toca a ti.